Buenos días compañeros, mi nombre es Luis Felipe Los Ríos, soy estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales. Para esta actividad me asignaron el cortometraje Marco Polo 100 Eyes. Lo pueden encontrar en Netflix, es corto y es interesante porque nos habla acerca de la dinastía Yuan. Eh, y a partir de ello hice unas investigaciones porque el cortometraje habla no a profundidad del tema, sino más bien como sobre un personaje en especial de la dinastía Yuan. Pero entonces esto me permitió investigar un poco más para poder asociarlo con la lectura de Pirene. Bueno, en la dinastía Yuan existían monjes. Estos monjes eran enviados a unas misiones, se podría decir. Entre esas cae este personaje, este monje, que visita el sur de China, que para ese entonces se encontraba la dinastía Song, que pretendía ser liderada por la dinastía Yuan, que se encontraba más hacia el norte. Este monje llegó al sur en búsqueda de información, en búsqueda de ver la situación, y fue capturado por la dinastía Song. Sin embargo, aun cuando él tenía muchas habilidades, porque los monjes de la época tenían variedad de habilidades, eran muy fuertes, eran personas inteligentes, eran personas con reflejos, bueno, características que los diferenciaba. Esta persona fue tomado por este grupo, eh, quien le hizo perder la vista. Y él también precisamente perdió comunicación absolutamente con todo el sur, pues se podría decir, sobre la dinastía Yuan. ¿Por qué nace esta historia del cortometraje? Ese cortometraje nace y se llama precisamente Marco Polo porque Marco Polo era un italiano. Él era un viajero y también era un mercadero, o sea, era una persona que trataba muchos temas acerca del comercio, y precisamente Italia para ese entonces estaba muy conectada con la parte del comercio, con Asia, con la misma Europa, y Venecia era su centro comercial. Entonces esta persona viajó y pues se enteró todo acerca de las dinastías, acerca del comercio, entonces tuvo mucha influencia y fue la persona que realizó pues los escritos acerca del tema, y entre esos entró este personaje que llamó la atención sobre él. Entonces voy a hablar un poquito acerca de la dinastía Yuan, que fue fundada pues por Kublai Khan, quien fundó también la actual capital de China, Pekín. Este se proclamó en 1260. Fue el primer emperador chino de la dinastía. Él buscaba unificar China, precisamente coger todo. Comenzó una gran ofensiva contra la dinastía Song, que se encontraba en el sur, y acabó con su conquista en 1279. Ese emperador fue muy especial porque él trató de minimizar las influencias de los gobernadores regionales. eh, el poder también lo estabilizó, también llevó la religión a los territorios como el budismo, que a pesar de que era una conversión, pues como que era muy contradictorio, mostró tolerancia acerca de las religiones del budismo y las que estaban implantadas en ese momento. Y el budismo le dio un gran impulso también la religión le dio un gran impulso a esta dinastía, que es muy característica. ¿Qué pasó? Alrededor de 1279 esta dinastía empezó a tener dificultades financieras. Las guerras y los proyectos de construcción habían agotado todos los recursos de la dinastía. Entonces empezó a hacer pues un esfuerzo para generar ingresos fiscales, mm, generar ingresos. Existía también el trueque como medio de pago ya desde mucho antes, sin embargo no se puede confundir el trueque con el dinero. Eh, entonces, ¿qué pasa?
Kublai Khan emitió los billetes, fue el innovador pues, en el sistema bancario y monetario. Aunque ya existía la moneda de metal, se creó la moneda de papel y se expidió y se utilizó y se utilizó en esta dinastía, y se utilizaba como medio de pago, como medio de circulación predominante, y esta ventaja de esta moneda era que era mucho más sencilla. Las operaciones bancarias en la Edad Media fueron esencialmente operaciones de préstamos. En ellas consistía casi enteramente la historia del comercio del dinero en aquella época. Se conocía con el término de economía natural o economía de naturaleza. Desde que se inventó la moneda, no se dejó de ser uso corriente en todos los pueblos civilizados, tanto Occidente eh, y tanto Occidente y pues dentro de este el Imperio Romano, y se fue expandiendo así sucesivamente sobre los demás estados que prevalecían en la época. No es lo mismo el trueque no es lo mismo el trueque que la moneda, o sea, no se puede asimilar como un intercambio o como un instrumento de intercambio monetario. Más sin embargo el trueque nunca dejó Más sin embargo, el trueque nunca dejó de ser, nunca dejó de estar en las relaciones sociales o intrínseca como método de pago. Mm, Básicamente eso es como lo intenté relacionar, pues como la crisis y lo que pasaba en la Edad Media.